es Francisco. Voy a la temática del día de hoy. La primera es, ¿cómo influye la inseguridad en los conocimientos teóricos o técnicos del terapeuta en el proceso de la entrevista? ¿La inseguridad de quién? El mismo entrevistador. Pues, la falta de conocimiento. Yo como entrevistador, ¿cómo influyen en el proceso de la entrevista mis carencias técnicas o de conocimiento? Soco. De manera negativa, totalmente. Porque obviamente al estar hablando, dialogando, tratando de guiar, no voy a saber ni por dónde, ni qué decir, ni cómo actuar para llevar el proceso. Pues como ahorita que lo estamos viviendo en las diversas entrevistas que hemos hecho y que nos califican, sí te das cuenta cómo afecta el hecho de que a lo mejor no sacas toda la información que necesitas, o te comentan los maestros, es que pudiste haber sacado otra información por acá o por acá, cosas que te van enseñando conforme la práctica. Yes. Bueno, yo creo que genera exceso de dudas, de interpretaciones a lo mejor superficiales, y no poder tener la capacidad de hacer a lo mejor una contención con un paciente o así, porque al final necesitamos tener teóricamente las cosas para poder ponerlas en práctica, porque si no sería como si no le sirve, no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que es de las cosas primordiales. Sí. Un punto de vista como paciente es que te puede etiquetar como ineficiente, ¿no? Y puedes llegar a confundirlo realmente para lo que iba y decir, no, pero los psicólogos realmente pues no sirven, porque muchas de las veces como pacientes, y es un error que casi todos los pacientes incurrimos, es el de que voy con el psicólogo porque el psicólogo me va a resolver mi problema, y una vez que vaya yo a mi terapia, 2 o 3 sesiones y ya, pero si yo creo que no me funciona, pues entonces en general los psicólogos no sirven, ¿no? Es un punto de vista desde la parte del paciente. Y hace rato, por ejemplo, no hicieron una alusión que estamos vestidos un poco más formales, ¿no? Soy honesto, no vengo a dar terapia así, ¿no? O sea, una realidad es que en los primeros años en los que yo daba terapia, que estaba dentro del método, que estaba supervisado por unas psicólogas de mayor uno tiene como que ese deseo de transmitir, ¿no? De que uno es profesional, y evidentemente pues yo estaba mucho más joven, ¿no? Dudas que a veces generan, ¿no? O sea, yo atendía casi puros niños, no sé, y los papás de los pacientes, pues también de repente, ¿no? O sea, como puede generar cierta duda, ¿no? También ahí tienes a veces el caso, ¿no? De las personas que ahí tapizan su pared con todos los diplomas, de curso de 2 horas que tomaron en 15 años, o sea, o que tienen ahí todos los títulos. Digo, a mí, cuando menos a mí en lo personal, yo... por ejemplo, mis grados, pues no soy así como que subirlo a mis redes y, ay, miren, ahora sí ya soy esto, ¿no? O sea, igual no soy digamos, de tener los cuadros en mi consultorio, porque para mí es algo muy personal, no es algo muy mío, ¿no? No es algo que tengo que estar enseñando a mi paciente para reafirmar de que yo sé, ¿no? Que yo soy el profesional. Digo, también obviamente, pues también trato de, pues no venir en chanclas, ¿no? O sea, a dar sesiones o en short, ¿no? O sea, pero... sí, creo que conforme uno va iniciando, es muy normal que uno tenga todavía ciertas carencias, ¿no? Y les pongo un caso les refiero que yo estaba teniendo niños en Metepec, y me acuerdo que llevaba la abuela de mi paciente, y yo sabía que la abuela era psicóloga y que aparte era así como que súper picuda y cosas así. Entonces la señora de repente me preguntaba y me cuestionaba cosas, y yo me sentía así, ay, no inventes, ¿qué le contesto, no? Cosa que hoy en día me doy cuenta de que yo debí de haber dicho, señora, discúlpeme, yo solamente puedo responder a esas situaciones a los padres del niño, ¿no? No a usted, no importando que a usted casi le enseñó Freud, ¿no? O sea, entonces es importante que uno ponga ese límite, ¿no? O sea, pero son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? O sea, conforme a lo mejor uno se va haciendo un tanto más hábil, ya a lo mejor ya no es tanto esa necesidad de transmitir, ¿no? O sea, ese deseo de que yo soy el que sabe. Poco a poco, y eso se va entrenando poco a poco. Pero también eso viene como desde el prejuicio, ¿no? Es esta parte, digo, porque a mí me pasa mucho, siempre he sido como muy así, ¿no? Tatuada, y soy músico, entonces, ¿eres músico? Eres borracha, ¿no? ¿Eres músico? ¿Sabes? Aprendiste a tocar así, me aventé mi carrera en música, o sea, fueron años estudiando. Entonces también va desde el prejuicio de cómo te ven, porque la gente generalmente, te veo de corbata, uy, eres profesional, aunque seas una persona que no, ¿no? Y yo,
bien hippie, ¿no? Pero ya a lo mejor entablar una conversación conmigo es distinta, o sea, entre, por ejemplo, me pasa con compañeros músicos, ¿no? Que, oye, prejuicio eso, de cómo te veo es cómo te trato. Ok, ¿podemos continuar? Sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo debe actuar el entrevistador? Una demanda su historia tiene mucho. Pues en sí se está teniendo una controversia que sí le está afectando. Si estás tomando terapia es porque algo te está afectando. Y si al terapeuta se le está que no que Nuria y yo estamos teniendo una contrapartida, solamente nos estamos dando cuenta. No creo que siempre y cuando lo identifiques no tiene por qué ser un obstáculo, ¿no?, en el proceso terapéutico, ¿no? El problema viene cuando tenemos estas situaciones de idealización y demás, ¿no? O sea, de estarnos proyectando en las otras personas rápidamente. El módulo pasado hicimos una actividad de presentar un trabajo ahí propiamente en las instalaciones del UDEMEX y una alumna nos mencionó de que, bueno, es que el sujeto de entrada que buscó era una niña, compañera y amiga de su hija. Según muy sobresaliente, muy linda, es que se parece mucho a mi hija, ¿no? Y ahí como que todos, ¿qué onda, no? Y realmente aplicó mal la prueba, no le bien resultados muy sobresalientes de entrada, cuando le dio por estos puntos, porque si tú tienes ese deseo, ¿no?, de que salga bien, evidentemente estos resultados están errados, ¿no? Y lo mismo pasa en un proceso terapéutico, ¿no? Si tú te estás viendo en el otro, si el otro ya es tu extensión narcisista y, ay, no, yo, por cosas muy similares, también van a ser aspectos que van a entorpecer el propio proceso, ¿no? Entonces sí debes de solamente estar consciente de qué es lo que pasa, ¿no? Aunque no sean cosas de que, ay, no, sí, qué cabrón era tu papá, ¿no? Igual que el mío, ¿no? O sea, sino que pues, vayas teniendo esa identificación de esos lapsos, ¿no?, en los que te estás identificando. Ok, ¿vale, no? Siguiente pregunta. Tenemos que estudiar y era hacer y decir Liliana de estos dos no me afecta en el aspecto de que no vas a llegar a un resultado de saber qué es lo que le está pasando al paciente, ¿no? Realmente no llegas a ese punto porque no lo buscaste, no seguiste esos hilos como no tienes ese resultado bien. Sí, un bloqueo del y pues yo creo que lo más importante es tener claridad en lo que quieres obtener, ¿no? Sin importar qué tanto te puedas replantear o modificar un poquito, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo, o una retroalimentación que me hace el supervisor que me ha estado viendo, decía tan solo en la entrevista, ¿no? Yo entiendo que tienen que tener unas preguntas sí establecidas, pero si el paciente te está hablando de una cuestión, pues te puedes ir por ahí y de la nada, o sea, a partir de eso puedes llegar a lo que estás diciendo. Entonces, sí puedes llegar a bloquear, pero puede ser muy, Podría generar una ruptura de la alianza terapéutica, ¿no? De hecho, como comentario, ahí en el anexo había un psicólogo que era enfocado completamente al cognitivo conductual. Para él hablarle de cualquier otra cosa era como si al Papa le pusieras encima, no sé, el Jingle Jangle. Era algo maldito para él. Entonces ahí era muy complejo porque había otro era así cerrado, cuadrado, aunque
él en muchas ocasiones se daba cuenta que sus pacientes no. Él se seguía hablando a lo habitual y ya. Entonces, es complejo. ¿No hay más? Última pregunta. Y para terminar, ¿cómo debe actuar el entrevistador si detecta que el entrevistado puede dañar a otros o a sí mismo, ya sea física o emocionalmente, en función de la edad del paciente? ¿Ya? Sí, fue primero. Es obligatorio dar anuncio a las autoridades si estás sospechando que se va a dañar a sí mismo o que va a dañar a alguien adicional. Eso sería como lo primero. Entonces, Sí, y considero que cuando se trata de un menor de edad, pues obviamente se tiene que dar aviso a sus papás y a las personas que lo llevan, ¿no? Para hacerles saber que, por ejemplo, si hay casos en el que el niño pretende cometer intervenir, pues justamente para que no se a una situación de esa gravedad, ¿no? Pues independientemente de van a decir que otra vez el güey, conforme que yo sepa ya hay muchas de las situaciones que manejan ese tipo de acciones de decir por ley. O sea, en cuestión de bullying ya se sigue el juicio. Independientemente de lo que pase, tú ya como terapeuta ya tienes que decirles que sí tienen que hacer un proceso penal para llevar ese juicio, porque ya es algo muy fuerte. Entonces, la mayoría tiene que ser en ese aspecto. Actuar conforme a la ética profesional y ver las leyes vigentes, involucrar a la familia o a los... nada más para cerrar, efectivamente, o sea, hay que tener cuidado porque como profesionales podemos incurrir, no sé exactamente cuál es el término legal, pero si nosotros no damos parte de este tipo de situaciones a la parte legal, nos podemos convertir en cómplices o en encubrimientos. Ajá, es correcto. Yo tengo una duda. Y oye, me quiero. Pues es importante, ¿no? Uno va aprendiendo a identificar cuál, digo, o sea, no se trata de desestimar siempre que te lo verbalice el paciente. Les pongo un ejemplo, ¿no? Un paciente me comenta que va a la Ciudad de México a visitar a su pareja y que está en el metro, entonces dice que se le quedaba viendo las vías del metro y que le daban ganas de aventarse, pero que en ese momento se acordó que si haces eso y que sobrevives, 150,000 pesos, ¿no? Y ya le dije, no, pues así como no van a dar ganas de morirse, ¿no? Pero me acuerdo que estuvimos ahí abordando, ¿no? O sea, y justo por esas fechas durante Más de la red de apoyo. exacto, ¿no? O sea, yo siempre digo a los menores de edad, lo que tú y yo hablemos es confidencial, salvo cosas que afecten a ti o a terceras personas, ¿no? Ahí yo tengo toda la libertad de informarle, pues, a tus papás, que son tu primera red de apoyo, idealmente, y, pues, o a la escuela, ¿no? O sea,
cuando, por ejemplo, ¿no? O sea, de que está llevando un arma a la escuela, cosas así, ¿no? O sea, son cosas que pasan, ¿no? O sea, y que es importante que no te quedes callado o callada. Les quiero mencionar algo muy importante. Es muy importante mencionar que cuando empezamos este trabajo a ejercer, es muy difícil para nosotros sobrellevar ese proceso con pacientes con ya lo llevaron, ¿no? Ahí es algo que te enteras a lo mejor desde el motivo de consulta, desde ese acercamiento, y que puedes pedir apoyo o canalizarlo con alguien que tenga más experiencia, porque en un comienzo, pues, hasta como decía Paco, ¿no? Así como que se va a notar nuestra inseguridad de qué le digo, cómo le digo, a quién me acerco y demás. O sea, es muy difícil en un comienzo que lo podamos apoyar, ¿no? Ya con la experiencia ya nos va a ser más fácil, pero por lo pronto, pues sí, decir, mira, o sea, mejor te voy a canalizar con alguien que conozco, que te recomiendo, ya sea un maestro o alguien que conozcamos que ya tiene más experiencia, que a lo mejor en la prevención del suicidio, o alguien que conozcamos que ya lleva muchos años en esta práctica. Listo, pues muchísimas gracias. Gracias.